Hola, muy buenas tardes a todos. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Mariana Ferreira, soy la directora de Merecer Grupo Psicológico. En esta oportunidad tengo el inmenso honor de presentarles a una excelentísima profesora de quien he aprendido mucho y quien ha sido una guía para mí en los últimos años, en mi vida profesional, académica e inclusive personal. Muchísimas gracias, profesora Chilina León, por estar aquí hoy con nosotros. Eh, este currículum que voy a decir en realidad es algo muy cortico para toda la experiencia que tiene la doctora Chilina. Es doctora en psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en desarrollo infantil del Instituto de Educación y de la Universidad de Londres, autora del programa de intervención MOIDI y modelos relacionados introducidos en su libro Secuencias del Desarrollo Infantil Integral, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas, y es la directora y fundadora de Asesores de Desarrollo Integral, SC, quienes avalan esta jornada. Muchas gracias por eso, profesora. Esta firma, que desde 1992 ofrece servicios de formación, consultoría y productos dirigidos a potenciar el desarrollo integral, y en 2017 crea el Aula Moidi y Learning para acompañar la puesta en acción del producto de sus actividades profesionales, académicas y de investigación. Como profesora titular jubilada de la Universidad Católica Andrés Bello, activa en posgrado e investigación. También es conferencista nacional e internacional. Un gran honor tenerla hoy aquí con nosotros, profesora, y bienvenida. Bueno, el placer inmenso es mío de acompañarlos y de verdad que agradecidísima por la invitación y feliz que Asesores de Desarrollo Integral a darle una iniciativa tan valiosa como esta, porque vivimos tiempos donde pues tenemos que unir esfuerzos y tenemos que apoyarnos mutuamente. No puedo dejar de recordar en este momento que yo los acompañé en aquel taller de secuencias MOIDI para especialistas en Maracay en el 2016, cuando iniciaban las actividades de Merecer. Entonces para mí es un gran placer seguir viendo cómo han crecido, cómo se han proyectado y cómo continúan ampliando su equipo y ampliando sus actividades a través de la virtualidad. En aquellos momentos, el momento histórico era otro. Trabajábamos en realidades multiproblemáticas, pero predecibles. La familia que acudía con un motivo de consulta o la persona que acudía con un motivo de consulta tenía un problema, pero tenía control sobre otras dimensiones de su vida. Y los profesionales también teníamos nuestra vida personal con nuestros altibajos, pero teníamos muchas cosas que podíamos controlar. En estos momentos, pues los tiempos han cambiado. Y primero como personas y luego como profesionales tenemos que revisarnos y adecuar nuestra gestión a las demandas actuales, con sus pros y sus contras. Todo momento histórico tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, aún en el peor escenario. Siempre hay oportunidades, siempre hay fortaleza, y esas son las cosas que tenemos que pescar en estos momentos. La gran pregunta es qué hacer y por dónde agarrar, yo digo, esta sartén caliente que no tiene mango. Pues yo quisiera compartir con ustedes 3 sugerencias en base a nuestra experiencia de qué hacer. En primer lugar, creo que hay que entender el momento histórico que vivimos para adecuar nuestro ejercicio profesional a unos tiempos que nos obligan a cambiar, pero que no es por el COVID-19. Ya las demandas de un cambio de paradigma venían desde hace mucho tiempo atrás. En realidad ejercíamos en una sociedad muy dinámica, muy incierta, impregnada por la era digital, que obligaba a los profesionales a ampliar la mirada. Nos formaron tradicionalmente, y en este proceso de revisión están todas las escuelas de educación superior, hemos formado tradicionalmente algunos aspectos del proceso de desarrollo humano. En la primera clase te dicen, si el ser humano es integral, después eso se olvida. Si eres terapista del lenguaje, son los procesos lingüísticos. Si eres fisioterapeuta, son los procesos motores. Si eres psicólogo, se enfocan en lo cognitivo y en lo emocional prioritariamente. Y así nos han formado cada una de las especialidades, pues como lo dice su palabra, se especializa en determinados procesos. Y en consecuencia, el abordaje tradicional ha sido multidisciplinario, cada quien haciendo el pedacito desde su perspectiva, pero como un palar.
sea, cada quien metido en su cobijita, descontextualizados, porque te entra por una puerta, te echa un cuento, sale por esa puerta, pero no tienes la posibilidad de verlo en otro contexto, de verificar que la información que te está dando en la entrevista es una información válida y confiable. De eso creo que todos los terapeutas tenemos montones de historias, ustedes me entienden lo que estamos trabajando. No nos habíamos incorporado a una era digital que llegó para no irse, y que esta situación de la pandemia obligó a perderle el miedo al tema, aunque a mi modo de ver es un recurso que hay que usar con tutela porque no se puede dar el calor humano como debe ser y que se necesita en terapia a través de una pantalla. A veces un guiño de ojo, a veces una manito en el hombro, a veces una sonrisa, simplemente. Y esas cosas la tecnología todavía no las agarra. Por eso yo insisto que la tecnología es un medio y no es un fin en sí mismo. Y me preocupa la sobrevaloración de terapeutas en línea, dada la medida de aislamiento social, donde no hay control de calidad de los servicios, donde si antes no había seguimiento, ahora es mucho menos, y donde cada quien trabaja desarticulado. Sin duda alguna cumpliendo una función de catarsis que tanta falta le hace a la gente en estos momentos, pero el tema es que nuestras profesiones tienen que ir más allá de hacer catarsis. Nosotros tenemos entonces que incorporar la tecnología sabiamente, pero para construir redes también entre nosotros, porque como nos han formado por un aspecto, pues necesitamos del complemento de los otros especialistas. Y eso no puede ir y venir en un informe, que además casi siempre los informes terminan con recomendaciones a 5 terapeutas más que hay que llevar al niño, o el adulto tiene que hacer tantas cosas más y de repente el bolsillo de los pacientes pues tampoco da para eso. Entonces tenemos que ser muy realistas, que el mundo ha cambiado, que tenemos que buscar formas de organizarnos, de sistematizar nuestra casuística, y eso no lo podemos hacer si en cada localidad, y después hablaremos de esto en el segundo apartado, si en cada localidad no acordamos parámetros, no acordamos criterios, no tenemos indicadores de seguimiento que le den significado sociocultural a nuestra gestión y que sobre todo nos permitan monitorear la calidad de los diagnósticos, la efectividad y la eficiencia de los tratamientos y cuánto en realidad han funcionado las recomendaciones. Entonces, cuando terminamos con una evaluación clínica y terminamos con un diagnóstico y una pastilla, hasta los médicos que tienen exámenes de tomografía, que tienen eco, que tienen los exámenes de sangre, te dicen, tome el vademecum, además, para peso, tal medicina, venga en 8 días y me cómo le va, porque no hay enfermedades, sino hay pacientes, y porque cada organismo funciona distinto y cada momento histórico y cada realidad es distinta. Entonces creo que en primer lugar lo que tenemos que decir es pisar tierra, o sea, qué momento histórico vivimos, qué parámetros, qué criterios tenemos para saber lo que realmente es funcional y hasta dónde llega lo disfuncional. En segundo lugar, tenemos que partir de revisar nuestra experiencia personal en estos últimos meses, porque primero somos personas y después somos profesionales. Y yo creo que a veces tenemos una carga terrible de que estás para ayudar a otro cuando tú estás llorando a gritos por dentro porque necesitas muchas otras cosas. Y yo creo que esto aplica a todo el mundo, la crisis es global, es mundial. En nuestro país llega estando en una crisis estructural y sociopolítica que lo hace todo un poco más difícil, pero aún en el mejor país del mundo y en el más estructurado, cada quien está procesando esta crisis a su manera, en función de sus realidades, en función de dónde te cayó este palo de agua, dónde te agarró este palo de agua que vino repentino sobre el mundo. Si te agarró en tu casa, si te agarró fuera, si te agarró en armonía familiar, si te agarró en crisis familiar. O sea, cada quien tiene su circunstancia y tenemos entonces que hacer un balance realista de cómo nos encontramos, el tipo de trabajo que realizamos, el grado de estabilidad que nos da ese trabajo, cómo ha influido en los ingresos de la familia, del adulto para satisfacer sus necesidades básicas. Y bueno, finalmente, ¿en qué circunstancias? Pues te ha agarrado esto. Y esto varía muchísimo. Y varía muchísimo por localidad. Hay localidades que tienen muchos más factores protectores que otros, aún en condiciones de pobreza. Entonces tenemos que empezar a mirar a nuestro alrededor.
lo que es el entorno donde vivimos, donde estamos formando a nuestros hijos, nosotros como personas. En estos nuevos tiempos, pues todos los adultos tenemos que hacer un balance para identificar fortalezas y debilidades nuestras y de nuestra gente que está alrededor, y oportunidades y amenazas. Y hacer un balance real de cuáles son las amenazas que podemos controlar y cuáles son las que no podemos controlar. Y tener estrategias de afrontamiento para aceptar este momento histórico en el cual nos ha tocado vivir para, pues para no caer en burnout. Porque si no caes en burnout, el agotamiento te derrumba, entonces no eres ni buena mamá, ni buena esposa, ni buena hija, ni buena terapeuta, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Para que se desborde el vaso de agua, tiene que estar lleno. En mi blog pueden encontrar un link a una entrada que hicimos fortaleciéndonos con las 5 Fs. Toda persona, terapeutas, ¿no? Tenemos que fortalecernos en estos momentos, en lo personal, en lo familiar, en lo educativo, en lo laboral y en lo comunitario. Y tenemos que pasar revista a mí, cómo me impacta cada uno de estos elementos, y esto lo tiene que hacer el papá, porque son 2 personas diferentes, y como adultos, acordar un plan de acción. O en el trabajo lo tiene que hacer el jefe, lo tiene que hacer cada empleado, y en conjunto alinear visiones y tener un solo elemento. Yo creo que es importante estar claro que primero tenemos que estar bien nosotros, para después poder ser buenos terapeutas, buenas personas. Y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un balance realista y pues bailar la música que nos están tocando. Este momento histórico fue así y así toca. Es importante destacar, en tercer lugar, que hay que renovar entonces la manera de trabajar. El ejercicio profesional, lo cual tiene muchas facetas y va a variar de las diferentes disciplinas de la audiencia que hoy nos está escuchando, porque cada disciplina tiene sus pros y sus contras. Todas son necesarias, pero ninguna por sí sola es capaz de abordar la complejidad de los motivos de consulta que tocan a nuestra puerta. Tenemos que estar conscientes que en nuestra formación hay limitaciones y que tenemos que renovarnos. Y yo quisiera limitarme en este sentido a compartir con ustedes 3 lecciones, porque aquí hay mucha tela que cortar y sobre esto podemos estar hablando 5 días. Pero vamos a limitarnos a 3 lecciones aprendidas en nuestra experiencia, con nuestra consultoría, con nuestros trabajos de formación, que hemos adelantado a lo largo y ancho del país en instituciones de educación regular y especial, clase media, clase alta, clase baja, en comunidades rurales, en comunidades urbanas, o sea, son muchos los contextos donde hemos metido la nariz y donde hemos tratado de llevar las aplicaciones del capítulo 6 de mi libro, que son las aplicaciones del programa Moidy, y es fascinante, la pauta es una, pero los productos son cada uno distintos, porque cada quien hace las cosas a su manera, a su realidad, como la canción de My Way, pues igualito, la vida la vivimos a cada quien a nuestra manera. Espero que estas 3 lecciones los apoyen al proceso de reflexión personal y profesional, que inicien sin temor, con valentía, para enfrentar los desafíos de la nueva época. El primero, estoy convencida que no podemos seguir trabajando con esfuerzos paralelos. Urge ubicar los aportes de nuestras especialidades en una visión más amplia del desarrollo humano para poder trabajar en forma más colaborativa e interdisciplinaria. En nuestras respectivas profesiones, como les comentaba antes, nos formaron con foco en algunos de los procesos, pero la conducta humana que tenemos es en realidad el producto de la interacción entre múltiples procesos, cada uno abordado desde diferentes tradiciones filosóficas, teorías o técnicas, y entonces nos vamos encajonando con una visión de tubo para aproximar al ser humano, como el cuento aquel del elefante. Todos están viendo el elefante, pero depende de dónde metes tu tubo. Y entonces esto es algo que tenemos que evitar. Una, tenemos que seguir formándonos en nuestra profesión, en nuestra especialidad, pero sin perder de vista lo macro. Y feo que lo diga, pero lo que nos faltaba era un marco de referencia macro para ubicar las profesiones. Y por eso nuestro modelo de niño con el tiempo gestó
la necesidad de crear el modelo integrador de desarrollo humano y que en nuestra aula virtual el primer módulo que es obligatorio para todo el que entra pues es compartir la visión móvil, porque si no tenemos ese gran esqueleto conceptual, esa estructura de donde agarrarnos como un andamio, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy cumpliendo y qué me está faltando? Y creo que entonces esta visión de tubo hay que tratar de ampliarla. Y la única forma es continuar formándonos y entender que ese paciente que está delante de nosotros está en un momento desarticulado de su vida, pero que su vida es mucho más que el tiempo que está en la consulta o el tiempo que está contigo. Que él depende de las interacciones con sus otros significativos. Y por eso cuando dicen, no, que yo solo trabajo con niños, yo me río, porque el que trabaja con niños trabaja con papá. Y el que dice, no, es que yo solo trabajo con adultos, pues también me río, porque los hijos y los abuelitos están mediando la gestión del adulto en la empresa y su capacidad laboral. Entonces, a la hora de la verdad, la conducta humana es única, es una, es integral, es acumulativa y tenemos que superar esa visión de tubo y la tecnología y las experiencias, no solo las nuestras, sino de mucha otra gente, porque hacia allá va caminando el mundo global, es que, señores, lo importante son las personas. Y eso es lo que vamos a aprender de estos tiempos de pandemia. Yo digo que se va a recordar como la época en que la humanidad corrigió el rumbo inadecuado que llevaba. Lo importante era la política, era la economía, no eran las personas, no era la educación, no era la salud. Y esto a nivel global va a marcar una diferencia y yo estoy muy feliz que papá Dios me ha permitido llegar a esta edad y vivir este momento histórico porque me lo estoy gozando, pero plenamente. El otro problema que tenemos que superar es esa visión talla única, esa visión de que estamos centrados en el momento evolutivo. Ah, tiene 7 años, tiene que aceptar. Ay, es que tiene 18 años. Ay, es que tiene 40. Resulta que no. Que o nos enfocamos en los cuadros clínicos. No, es que lo mío es depresión. No, es que yo solo trabajo trastornos desafiantes. No, o sea, es cierto que hay patologías, pero esas patologías se manifiestan distinto en cada persona y entonces así como hay que romper la visión de tubo, hay que romper la visión de talla única. Es como la ropa y los zapatos. Tú puedes tener 5 años, pero tu niño usa zapatos talla 4, zapatos talla 3, o ropa talla 4, ropa talla 3. Pues es igual, hay que romper con esa talla única, pero hay que tener un marco de referencia de tipicidad de lo que se espera sucede en cada edad, y por eso con nuestro equipo, en mi canal YouTube pueden ver la serie de canal de El ABC del Desarrollo Humano, donde en 8 capítulos, tipo serie Netflix, hicimos una panorámica desde concepción hasta vejez. Entonces, necesitamos un marco de referencia de tipicidad para poder entender la diversidad, porque lo normal y el momento evolutivo también tienen sus problemas de desarrollo. Y de hecho, en mi consulta, cuando yo tabulé mis historias y me fui a Londres en los 70, que la mayoría de ustedes no habían nacido, la mayoría de los motivos de consulta eran para papás preocupados por cosas que eran normales del desarrollo, del momento que estaban viviendo los niños y que la complejidad, la preocupación de los padres transformaban en un problema cuando no había problema alguno, porque como todo en la vida, pues todo pasa. Pero si no hay una formación sobre desarrollo humano integral, es muy difícil que papás, ni terapeutas, ni alcaldes, ni gestores de política puedan tomar decisiones sanas y sensatas. Entonces, hay que romper contra esa visión talla única, porque en realidad no hay enfermedades sino enfermos. Trabajamos con personas globales en interacción con sus otros significativos en realidades complejas y también cambiantes. Personas cambiantes en un mundo cambiante. Entonces, la cosa es mucho más dinámica de lo que estamos acostumbrados a hacer. La conducta que observamos en un momento dado, pues es producto de la interacción entre la gama de condiciones del neurodesarrollo. Hay una gran componente biológico que está detrás de la conducta y que hoy en día está de moda y se manifiesta en la vida sexual, en el amor, en todo tal. Resulta que siempre ha sido así. Lo que pasa es que en ciencia van surgiendo temas de nuevo. Sin duda alguna el neurodesarrollo es fundamental y la era mundial y toda la inversión que se está haciendo en investigación neurológica pues ha despertado un cúmulo de información
que a la larga nos van diciendo lo que sabemos desde los que nos graduamos en los 60. El cerebro es plástico, el desarrollo es plástico, la conducta es producto de la interacción entre una base biológica con la que traemos un temperamento, con una calidad de entorno familiar, escolar y comunitario, y las decisiones personales. Porque hasta cada niño patea distinto en la barriga cuando está en la barriga, y escoge lo que quiere comer y hace las cosas a su manera. Entonces, la visión del desarrollo humano ha cambiado para adecuarse a esos tiempos. Entonces, por eso nuestra conceptualización le damos importancia a 3 elementos: las condiciones biológicas y la historia personal. No es lo mismo alguien que ha tenido patologías y enfermedades, alguien completamente sano, a la calidad del entorno y a el momento histórico que se puede vivir. Entonces, fíjense que el momento histórico y esta tragedia, entre comillas, de la pandemia, apenas es responsable de 1/3 de la diversidad. Hay 2/3 que podemos actuar sobre ello. Entonces tenemos que ser optimistas y tenemos que ubicar la conducta humana en un continuo que va desde los extremos de disfuncionalidad a funcionalidad. Hemos tenido un ojo tubo enfocados en la patología, pero es muy poco lo que se ha hecho sobre, bueno, y qué es lo que es normal en estos tiempos. Que no es la moda, porque si todo el mundo está robando, no quiere decir que lo sano es robar. Entonces es muy importante definir qué es funcionalidad, y ese ha sido el foco de nuestro trabajo, y solamente teniendo claro ese continuum es que podemos ubicar a una persona en un momento dado, en un contexto dado, y considerando el mundo cambiante en el que vive y en el cual ellos tienen que aprender a surfear. Y nosotros también tenemos que aprender a surfear, pero teniendo un andamio de donde agarrarnos si la ola nos tumba en el mar. El otro elemento es que hay que ampliar. Entonces ya hablamos que tenemos que cambiar en estos sentidos, no hay eliminar los esfuerzos paralelos, la visión de tubo y la visión de talla única. Pero además tenemos que ampliar la visión de la práctica profesional para contextualizarla. Antes del COVID ya teníamos que trascender del consultorio, no podíamos seguir encerrados en un consultorio completamente desarticulados de todo. Los papás iban a una entrevista y después no trabajamos más con ellos. Se recogía la información que necesitaban y chao. El gerente hacía la entrevista de retroalimentación a su empleado 3 veces al año y chao. No, cuando la dinámica de la vida de los seres humanos es mucho más cambiante y hay que incorporar a la tradicional intervención terciaria, que es atender motivos de consulta, actividades de intervención secundaria y primaria. Si en la zona donde vives te traen muchísimos niños con problemas de aprendizaje en 3er grado, pues da unas charlas gratuitas en los colegios de donde ellos vienen. Porque el problema está identificado, hay una mala formación para el aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar a actuar sobre el entorno. Si ya sabemos que esta mamá está embarazada y que todos los hijos han sido un horror, no esperemos que nos los traiga como motivo de consulta. Trabajemos en formar una mejor maternidad, más respetuosa y más adecuada a las necesidades de cada quien, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante a nivel ya de la casuística y del caso en particular, hacer el balance FODA. Y como formamos nosotros en nuestra aula, iniciar estrategias de intervención que tengan apoyo en ese análisis, que es lo que llamamos las estrategias CAME. Porque son recomendaciones, no porque de repente se te ocurrió y porque leíste que esa recomendación era buenísima, sino porque la realidad de esa persona te va diciendo que por ahí es que van los tiros. Entonces, tenemos que fundamentar nuestras recomendaciones en un análisis exhaustivo de la persona en su contexto, evaluando la calidad del entorno donde está. En nuestras experiencias con la Universidad Católica en escolar, la comunidad de las escuelas de Antímano arriba eran culturalmente muy distintas a las de Antímano abajo. Es como en la familia. La dinámica de tu familia es muy distinta a la de tu hermana. Y tu cuñado podrá ser encantador, pero tú jamás te hubieras podido hacer una vida en conjunto con él porque no encajan. O cuando compras un apartamento y vas al edificio y todos los apartamentos son iguales, hasta que la gente se muda. Y cuando se muda, cada quien lo decoró a su manera y son casas completamente distintas. Así igual es la atención de nuestros servicios. Entonces es muy importante entender esa parte cultural,
fluida. Todo esto nos está obligando a salir del individualismo, empezar a trabajar en forma de equipo colaborativo con las personas significativas de nuestros casos y entre nosotros mismos, aprovechando la tecnología para alinear metas, compartir casuísticas, sistematizar experiencias, acordar indicadores de seguimiento y monitorear la calidad de nuestras intervenciones. Y solo ejerceremos nuestra ciudadanía cuando estemos garantizando que cada día podemos identificar las necesidades y podemos hacer la cosa mejor. Esto nos lleva a la tercera recomendación, y ya casi termino, que es personalizar los planes de acción. Pues, aunque nos formamos nosotros como terapeutas, somos de la misma generación, nos formamos en la misma sub especialidad, todos somos diferentes. Y nosotros como personas no escapamos de la complejidad de la diversidad humana. Y por eso escogemos la especialidad que más pega con nosotros, la carrera que más pega con nosotros, y hay tipos de trabajo en nuestra profesión que simplemente nos negamos a hacer porque no encajan conmigo. Entonces, esta personalización del trabajo terapéutico a mí me parece fascinante. Yo veo con preocupación como ahora todo el mundo quiere hacer todo, porque además como hay cursos de todo gratuito y hay libros y respetan el derecho de autor en las redes, entonces todo el mundo quiere trabajar todo. No puede ser. Tú tienes que, porque además te desborda. Yo creo que esa es parte del burnout de lo que hemos trabajado en ciencias de la salud, que hay tantas cosas de que aprender que llega un momento que te vuelves loco. Entonces tú tienes que decir, no, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo puedo ser bueno? ¿Cuál es mi grano de arena en este desafío? Y para allá me voy. Las otras lecturas son interesantes como cultura general, pero no te angusties, no te desesperes, no puedes saber de todo. De lo único que necesitas saber es la integralidad del desarrollo humano, a mi modo de ver. Porque eso es lo que te va a permitir como un marco de referencia, como cuando uno hace un rompecabezas de 1000 piezas, que uno empieza por el marco, para después ir metiendo las piezas. Bueno, es igualito. Y yo siento que ese es el grano de arena que nuestro equipo puede compartir con ustedes. Entonces creo que hay que personalizar. Igual pasa con los pacientes. El mismo motivo de consulta, la misma edad, de la misma escuela, de la misma familia, viven todos en la misma calle, cada uno avanza por su proceso socioconstructivo de desarrollo, aprendizaje a su ritmo, porque tiene diferentes potencialidades y a su estilo. Y cuando hablamos de estilo, estamos hablando de un estilo temperamental con el que nacemos, que se convierte en los rasgos estables de la conducta, que van a acompañar a lo largo del ciclo vital. En desarrollo nos enfocamos en lo que cambia por los momentos evolutivos, pero hay toda la otra línea de los atributos que son estables de la persona a lo largo de su historia. El estilo cognitivo, hay personas más secuenciales, hay personas más simultáneas, todos no usamos nuestra inteligencia de la misma manera, y el estilo de aprendizaje. Hay personas más visuales, hay más motoras, hay más auditivas. Entonces, eso marca una tremenda diversidad. Y por ello, la edad solo es responsable, como les decía, de 1/3 de la diversidad, y lo más importante en el proceso de desarrollo humano son los vínculos que construimos con nuestros otros significativos. Es esa parte socioafectiva que no podemos dejar perder en tiempos de pandemia. Disfrutemos a la familia, demos calor en lo posible en las intervenciones. En esta educación a distancia hagamos sesiones inversas donde los niños muestren lo que hicieron, porque se está forzando un uso de la tecnología, especialmente con niños menores de 9 años, que no tienen las herramientas cognitivas para automonitorear su proceso de desarrollo en actividades, además, que deben ser planificadas en una buena educación en línea, con tecnopedagogía. Eso toma mucho tiempo, y eso es imposible que se lo pidamos a los maestros, porque a los pobres les ha tocado cambiar, como dijo el profesor Chatén, cambiar el motor del avión en pleno vuelo. Y la esencia del acto educativo y la esencia de la crianza es el calor humano. Y esta es una gran oportunidad para formar en crianza a los padres. Y es una oportunidad que estamos desperdiciando. Le podemos compartir el link. Hoy en ProDaVinci salió un artículo mío al respecto. Y bueno, me encantaría tener feedback de ustedes. El hecho es que cada cabeza es un mundo, que la clave del trabajo terapéutico y clínico es entender la diversidad de cada quien, es buscar las cosas buenas en ese caso terrible que llega y que parece tener todo perdido. Nuestras experiencias son que aún en poblaciones vulnerables,
Y sin tecnología, en estos momentos se está haciendo maravillas. Lo importante es ponernos el lente de la fortaleza y de la oportunidad. Para esto no hay receta mágica, sino entender lo que nos rodea. Pues ya cerrando, espero que estos tiempos de pandemia, pues dediquen un tiempo a revisar en forma colaborativa, en el lugar, en el país donde estén, cuál es su gestión, que amplíen su visión sobre desarrollo humano integral, que se formen en avances en el tema y que sobre todo construyan una metodología que los apoye a aterrizar en lo cotidiano el desafío de poder monitorear los avances de nuestras intervenciones terapéuticas, de poder comunicarnos los terapeutas en línea que estamos trabajando con un mismo niño, el saber decir en un momento dado, ahorita el terapeuta importante es otro, por las tareas evolutivas que este niño tiene, porque como les decía, no hay papá que aguante el bolsillo, ni hay adulto que aguante el número de sesiones terapéuticas, entonces a lo largo del ciclo vital, incluso la importancia de los terapeutas varía. Y tenemos, si no trabajamos en equipo, no podemos funcionar de esta manera. No debemos pisar las mangueras de unos especialistas con otros. Todo el mundo se cree psicólogo, todo el mundo se cree terapeuta del lenguaje. ¿Qué es eso? Zapatero a su zapato. Cada uno se formó, tiene las herramientas y yo creo que es muy importante, además, no perder el paso, no perder el contacto con aquellos casos que hemos dado de alta, sino que siempre sepan que estamos allí porque en el curso del desarrollo humano van a necesitar otras cosas. Y esto pues no lo podemos hacer presencialmente, porque tú no puedes estar haciendo reunión física de casos todo el tiempo, pero sí pueden formar su pequeña red calurosa, que además tiene la ventaja que los va a apoyar ustedes en su gestión. Diga, mire, ¿cómo te está yendo con Carlitos? Oye, ¿qué ha pasado? No pierdas de vista, Carlitos, porque finalmente son tiempos para potenciar el profesionalismo, para fortalecer nexos, para contribuir a mejorar la calidad que el entorno que nos rodea. No podemos esperar que el país cambie, que lo estructural cambie. El cambio tiene que partir de nosotros, de nuestro entorno inmediato. Si cada quien arregla su cuarto, la casa está ordenada. Si cada quien arregla su casa, la calle está ordenada. Y yo creo que ese es el gran secreto de estos tiempos de pandemia, que entre todos continuemos fortaleciéndonos como personas y profesionales, respetando las profesiones de otros y garantizando un servicio más realista, más humano, más contextualizado. Creo que les dejo, como para que no duerman esta noche, muchas ideas. Reflexionenlo, compartan en forma cooperativa. La magnitud de los problemas son tantos que solos no los podemos abordar. Así que bueno, espero les sea útil este aporte y quedo a las órdenes para sus preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, profesora. Excelente como siempre. Creo que, como lo dice, deja siempre muchas ideas, además en esta forma particular, ¿no? De sus ejemplos y sus metáforas y, y toda esta calidad con la que nos hace entender estos complejos conceptos, pero llevados a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias por esto y a partir de este momento vamos a abrir el ciclo de preguntas en esta jornada. Seguimos entonces esperando pues este feedback que vamos a tener con todos nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Qué bueno. Yo de verdad cada vez que la escucho, usted no se imagina, me quedan como tareas mentales por hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿no? Hay un trabajo importante. Bueno, empiezo con las preguntas. ¿Sí me escucha, profe? Yo creo que es el gran desafío, cómo vamos a aterrizar toda la academia en lo práctico. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Los comunicadores sociales a nivel global hacen maravilla con los avances psicológicos de los especialistas, pero nosotros no aprendemos a decirlo. Y yo creo que ese ha sido un poco el esfuerzo. Si en el libro de secuencias de desarrollo no es un libro divulgativo, en eso estamos trabajando, pero esperamos sacar algo más divulgativo aún, pues tampoco un texto académico, y eso, por esa razón creo que ha contribuido y bueno, de que se sigue imprimiendo.
Bueno, me encanta, Sugiel, que me digas eso. Para mí el mejor premio, porque eso es lo que he querido siempre, tratar de aterrizar la psicología al camino. Paola, qué rico escucharla. Cuando hay una nueva jornada para Moidi, pues viene pronto. Estamos reempacando nuestro programa de certificación Moidi Kids. En octubre cumplimos 10 años de formación que teníamos limitada solo para psicólogos. Pero el tema de desarrollo infantil y de desarrollo humano, pues cada vez es un tema más masivo. Y en este reempaque estamos sacando una nueva forma de entregar, de trabajar y enseñarles con el multikit, porque sí creemos que si no hay materiales estandarizados, nos caemos a interpretaciones subjetivas. O sea, hay que tener indicadores, pero además hay que tener criterios válidos para monitorear, porque por la misma palabra entendemos lo mismo. De hecho, estamos iniciando un trabajo de validación de jueces expertos de toda nuestra set de definiciones, tratando de definir indicadores que incluso no tengan el material significativo para poder, el material estandarizado para poder abordar sobre todo prenatal, adultez y vejez. Porque en niñez y adolescencia sí creo, por todos los cambios de los años adquisitivos, que hay que estandarizar mucho más los procedimientos. Estamos con la lucha de tratar de entender los currículos y de hacer el puente entre desarrollo y aprendizaje. Y vienen cosas buenas, así que estamos en ese camino y bueno, ya tenemos aquí a Mariana de embajadora que forma parte de nuestro equipo también, de tutores. Estamos con un programa también de formación de tutores para egresados nuestros. Vamos a abrir una comunidad de aprendizaje para egresados del programa Moidi, así que anímense a formar parte de este desafío porque no es tarea de una persona. Es tarea de todos. Y en la medida que aprendamos a trabajar y construir lo que yo llamo la red Moidi en cada localidad, en la medida que los pacientes incluso sepan, tengan el mismo lenguaje que tú, te va a ser mucho más fácil intervenir. Entonces, nosotros tenemos que desvelar un poco lo que es psicología del desarrollo. Por eso hicimos la serie gratuita que está en YouTube de los 8 capítulos. Yo creo que la psicología tiene que, igual que todas las especialidades, tienen que regalarse un poquito al mundo y tratar de aterrizarlo en lo cotidiano, ¿no? Ay, qué rico, psicofamilia, salud. ¿Usted está leyendo los mensajes, profe, o quiere que yo se los vaya a comentar? Voy por psicofamilia y salud, que me cuenta que está en Perú. Que el libro no te lo trajiste en la maleta, pero no te preocupes, tienes la última edición del 20 en Amazon. Es más, en la última edición ya incluimos el apartado de las empresas. Estamos convencidos que hay que trabajar también con los adultos. Y sí, está en la edición, a ver, empresa ahorita disponible en la 5ª edición en impreso. Deben escribir a Ventas Adin. Bueno, después Mariana les puede pasar el link, porque las librerías están cerradas, pero hay una gente que los envía con pago de destino. Es la 5ª edición impresa y la electrónica. Es Amazon, no la necesitan. Además, electrónico es chévere. Eres una secuencia, le das al índice y la buscas en concreto y sobre la marcha puedes ir tomando. Oh, como que perdimos la señal. Sí. Venía fallando. Vamos a ver si... Qué lástima. Bueno, voy a tomar un par de minutos para leer los mensajes del chat y damos... Aquí estoy. Ay, Ya volví. Volvió. Buenísimo. No sé por qué. Hola, sí, me salí. Se salió solito, no sé qué pasó. Nos habíamos quedado con Hola. Psicofamilia, ¿sí? Íbamos por Perú, a ver qué otro país hay. Tengo una conexión en esta, dice, íbamos por Perú, pero aquí estamos, desde Caracas. El chat, déjame verlo, ok. Lo que pasa es que se me fueron, vas a tener que leérmelos tú, Sí. porque lo que me sale ahora,
Psicofamilia pues y dijo que no había tenido la oportunidad de... compartir, perdón, Que Psicofamilia decía que no había dime tenido la tú. oportunidad de estar en alguna ponencia, es psicóloga venezolana y se encuentra en Perú, fue lo último que leyó. Jenny Gamboa, wow, si cada profesional tomáramos todas estas sabias consideraciones, de verdad que la ayuda a nuestra sociedad, a nuestro mundo sería grande. Gracias, doctora Chilina, resulta muy motivador escucharla. Dios la bendiga siempre. Mixie Johnson, doctora, usted cierra diciendo que cree que nos deja reflexiones. En esta oportunidad, con sus aportes, yo le digo con toda la certeza de que nos ha dejado huellas. Muchas gracias. José Gregorio Canga, encantado con su ponencia, muchas gracias y concuerdo con la importancia de llevar a la cotidianidad los saberes académicos, desinstitucionalizarlos y potenciar las capacidades de las familias y las comunidades. Italia presente, nos dice Zadkiel. Él está Todos, en Italia. sí, todos los links de lo que habló están en el chat. Que los busquen en la parte posterior, vayan hacia atrás, porque mientras usted iba hablando, yo iba colocando todos los links. Excelente, bueno, gracias Mariana, mucho éxito, continúen con su ponencia, me encantó la previa que fue la que logré oír y la primera de esta mañana, de resto estaba muy padre, pero no me pierdo la tuya, así que voy a hacer algunas otras cosas para acompañarte. Bueno, Que el muchísimas tema del gracias. control de las emociones es fascinante. Muchísimas gracias. Éxito, salud para todos. Beso.